Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio en el que hoy tenemos un compañero nuevo en la mesa, un compañero de reflexión. Y bueno, ha habido antes de empezar el programa sus más y sus menos. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Tenía ganas de conocerle porque he visto muchas intervenciones y me parece que es un hombre muy rotundo hablando, y más cuando se trata de economía. Es el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Orlando Chacón Tavares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias María José por la invitación y encantado de estar aquí y compartir mesa también con mis compañeros. Sí, bueno, los temas a priori pueden parecer un poco áridos porque queremos hablar contigo de los resultados económicos de las políticas liberales en la Comunidad de Madrid, la ley de libre mercado que quiere aprobar el Gobierno regional y, bueno, un tema de actualidad como son las elecciones en Castilla y León. Bastante Así que actualidad. veremos a ver si nos da tiempo a todo. Está con nosotros William Cárdenas, que es abogado internacionalista y torero. Como lo demuestra su corbata hoy, si se fijan, va adornada toda de astados, se dice. William, Sí. Bienvenido a Astados. Sí, sí. Astados, quizás esos astados que necesitan luchar, ¿no? A ver esos crímenes de lesa humanidad que se siguen produciendo desgraciadamente en Venezuela, que no es cosa de broma. La nueva figura, digo porque es muy reciente, del fiscal de la Corte Penal Internacional. Hemos hablado hace unos días de este señor, pero nos pareció muy interesante y remarcar la labor y la tarea que está desarrollando Karim Khan. Y bueno, tú te defines como, y eres torero, es como quien ha sido torero lo es, ¿no? Y te veíamos en enero en una manifestación en defensa del medio rural. Es importante hablar, y además fíjate que conecta muy bien con lo de las elecciones de Castilla y León, porque parece que hay un interés, de repente ha despertado todo lo que es el medio rural, la propuesta de que si la carne española es mejor o sublime, digamos, no vamos a caer en otras cosas, y bueno, también esos conceptos, ¿no?, que se barajan hoy en día como la España vaciada y cosas de esas que a mí es que me suenan muy feas, pero bueno. Y Carlos González Teijón, abogado, mediador, el hombre de los conceptos, del Bierzo, o sea que hablamos también de medio rural. Bienvenido, Carlos. Bien hallada, bien hallados a mis compañeros, vaya elenco más bueno me has traído hoy. Sí, además es que, fíjate, que hace ya por lo menos 2 semanas habías propuesto que habláramos de la reforma de la ley, iba a decir de la ley electoral, imagínate, no es la ley electoral, pero bueno, la reforma laboral. Y no dio tiempo, pero es que se ha ido liando la cosa. Bueno, es que ahora nadie habla de eso, nadie habla de la votación, tendremos que hacerlo aquí hoy, nosotros. Bueno, de la votación también y de ese enfoque que se está dando, porque nada más yo creo que se está poniendo el foco en si una persona votó una cosa y quiso rectificar, pero no se está poniendo el foco en qué votaron otros partidos políticos y por qué no votaron a favor esta reforma, que me parece que son continuos chantajes que hacen al gobierno para que vayan aprobando ciertas cuestiones. Pero bueno, creo que es un tema en el que no estamos de acuerdo, lo cual me parece interesantísimo. No, estamos totalmente de acuerdo, porque además tengo la solución. Yo lo que propongo claramente a partir de ahora es que 2 o 3 semanas después de que el Partido Popular o el PSOE aprueben una ley, que se le permita de nuevo a los diputados decir si estaban de acuerdo cuando votaron o no y volver a votar de nuevo, pero luego dentro de 15 días de nuevo volver a decir si estaban de acuerdo o no, porque a lo mejor se equivocaron. Vaya democracia, ¿no? Creo que sería, sí, creo que sería una democracia realmente divertida, por lo menos divertida. Poco práctica, diría poco yo, ¿no? Poco práctica. Las cosas yo creo que pueden resultar más sencillas, pero bueno, sí. Vamos a empezar por el mundo rural. Que es fundamental. Yo no sé, Orlando, ¿dónde naciste tú? ¿En ciudad, en pueblo? ¿Cómo es el lugar donde naciste? A ver, yo nací en capital de provincia, yo nací en Colombia, en una capital pequeña, Armenia, del departamento del Quindío en Colombia, y por lo tanto, pues bueno, aunque es capital agropecuaria. Entonces, soy urbanita y de campo, pero me defino urbanita. Me gusta mucho el urbanismo, sí. pero desde luego que el campo es fundamental. Sin campo no hay ciudad. ¿Y William, dónde naciste? Yo soy de una ciudad de la frontera colombo-venezolana.
que se llama San Cristóbal. Y bueno, es una ciudad que las ciudades de los Andes, en general, los pueblos de los Andes que fundaron los españoles, son pueblos tienen sus matices y sus diferencias en relación a los pueblos de la costa, a los pueblos del centro. Son pueblos que conservan muchas costumbres, muy arraigados en la cultura española que recibimos, muy religiosos son, ¿no? Y se vive muy bien, muy vinculados al campo, por supuesto. ¿Y tú, Carlos? Pues yo soy más de campo que las amapolas, ya que ser las amapolas de campo igual que yo. Soy de una familia totalmente rural, me crié en un medio rural, desde los 8 o 9 años he ordeñado cabras. ¿En dónde? Perdí, ¿cómo se llama? Mi pueblo se llama Corullón, provincia de León, a 2 kilómetros de Villafranca del Bierzo, y soy totalmente de medio rural. Yo no he conocido una calle asfaltada hasta los 20 años, no he conocido un váter hasta los 14 años. ¿Que ibais al campo? Todo el mundo tenía o su pajar, o la cuadra, o un lugar en la tierra cercana a la casa, pero en mi pueblo, que yo recuerde, excepto cuando hicieron el grupo escolar que estrené yo en segundo de primaria, no existían váteres. Y por lo tanto soy de ese campo que todo el mundo reivindica y que me encantaría, déjame, ya me deja siempre, voy a soltar una maldad, me gustaría a todos los que reivindican el campo llevarles un mes o 2 al mundo en el que yo viví y me crié, y ver cuántos eran capaces de no suicidarse a los 15 días. Bueno, pues ahí queda dicho. Hubo una manifestación en Madrid el 23 de enero, ¿fue? Sí, ¿no, el William? domingo 23 de enero, el pasado domingo 23 de enero. Pasado, muy pasado, ¿eh? Muy pasado. Ya un poco pasado, pero lo recordamos todavía porque fue muy importante, fue muy contundente. Yo creo que fue un golpe en la mesa, ¿no? que dio el mundo rural de alguna manera para hacerse sentir en la ciudad, ¿no? Y en una ciudad como Madrid. Vinieron hombres y mujeres del campo de toda la geografía española, de Asturias, de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, por allá gente que vino lejísimo, del puerto de Santa María, de todas partes vinieron, y con una exclamación muy rotunda y muy clara, ¿no? Basta ya, basta ya. Yo creo que el sector se revela porque tiene motivos para rebelarse, ¿no? El sector se revela porque son completamente impropios los manejos que se están haciendo con el mundo rural. La manera como se trata al campo. Eso que mencionabas y que hemos mencionado muchas veces y lo hemos normalizado como que la España vaciada. Dios mío, ¿qué habremos hecho para que una parte de la geografía española pueda calificarse como España vaciada, ¿no? Sí. Lo tenemos que haber hecho muy mal, ¿no? Muy mal. Y la España vaciada responde a unos códigos, Carlos señalaba algunos, ¿no? Pero todavía existen códigos que hacen que la gente del campo busque irse a las ciudades. Si los niños no tienen los medios adecuados para formarse debidamente, recibir una educación acorde con la educación que se recibe en el resto del país. Bueno, no es normal que un niño del campo venga a la ciudad y entonces se sienta de alguna manera disminuido, sí, porque nota que hay una diferencia. Eso no puede ocurrir, ¿verdad? El campo tiene que tener su atención, o que una persona mayor en el campo para que lo vea el médico tiene que esperar 15 días que venga el médico y pase, o tiene que recorrer 20 kilómetros para ir a recibir atención médica en otro sitio, ¿no? O que algo que está ocurriendo y ahora ya, yo antes veía y me llamaba la atención, veía, caramba, en los pueblos, los bancos con sus sucursales y los ancianos recibían sus pensiones y podían disponer de su dinero. Ahora les han quitado hasta los cajeros automáticos. O sea, están hablando de poner los cajeros en las farmacias, ¿no? Entonces, los que quedan en el campo son auténticos héroes que están resistiendo esto. Y encima los atacan. O
son los que te dan de comer, los que han permitido que en medio de esta pandemia no se convirtiera en una crisis social terrible, porque si hubiéramos encontrado desabastecimiento de alimentos, desabastecimiento en nuestros frigoríficos, bueno, se habría producido una crisis social. Bueno, esos son los otros héroes de estos 2 años de pandemia. Y entonces, en vez de reconocérseles esto, en vez de agradecérseles esto, va un ministro y se va a un medio extranjero y declara aquello de que la carne española es de peor calidad porque se produce con maltrato animal. Óigame, esto no es de recibo, ¿no? O sea, tú no puedes maltratar a todo un sector de esa manera con una declaración tan desafortunada. Pero esa no es la única razón. Resulta que ahora hay un proyecto de ley de derechos, de protección y derechos de los animales. Bueno, ya no van contra esos hombres que resisten en el campo y hacen sus labores agrícolas, ganaderas, con mucho sacrificio. Ahora van por el alma rural, van por sus costumbres, por sus tradiciones. En esta ley, bueno, esta ley va a acabar con las cabalgatas, con el rocío, con los galgos, con los gallos, va a acabar con todo lo que forma parte de la vida cultural de esos pueblos, ¿no? que tienen sus momentos de esparcimiento, sus momentos de diversión. Bueno, prohibir los circos, porque se le ocurre a alguien que se empeña en que hay que prohibir los circos. Bueno, pues si muchos de nosotros crecimos y conocimos un elefante por primera vez porque llegó un circo al pueblo. Claro, y además, ¿no?, que quizás lo que habría que es garantizar que esos animales, porque como en todo hay gente que hace bien las cosas y que lo hace mal, y dices, hay algunos espectáculos que vemos que realmente hoy en día no tienen ningún sentido, pero ahí dice pues que los animales estén atendidos, que estén bien cuidados. Al respecto, y ahora seguimos porque fue ese día que hablaste también de la tauromaquia, ¿verdad? Sí, que también, te vio Orlando. Claro. Orlando, al respecto de lo que está comentando William, ¿qué puedes añadir o qué puedes decir? Bueno, yo poco puedo añadir porque la verdad que William ha hecho una defensa muy exhaustiva y muy pegada al terreno, y creo que lo que yo puedo añadir es lo que tendremos que los políticos, las administraciones públicas, los dirigentes de este país, lo que tenemos que tratar es de ofrecer la igualdad de oportunidades para que esas personas que están hoy en el pueblo, en los campos, pues no tengan que venirse a la ciudad. Hoy por hoy contamos con medios, con recursos tecnológicos que podríamos perfectamente ofrecer esas oportunidades de estudios, de atención médica, videollamadas, videoconsultas, todo esto que se ha revolucionado con la pandemia, todas estas plataformas telemáticas, pues yo creo, y muchas otras cosas podrían servir, y eso es lo que debemos procurar, ¿no? Que la igualdad de oportunidades, que un español que viva en la ciudad y que viva en el campo no tenga esa diferencia de oportunidades. Eso es importantísimo. Y ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es que hay mucha zona, fíjate, la Huerta de Madrid, ¿no?, con Villarejo y Salvanés. Quiero decir que tenemos mucha parte también rural y es una pena que se pierda, porque es fundamental la alimentación, como señalaba Williams, pero claro, es inviable que vendan, por ejemplo, los agricultores por debajo de lo que les cuesta a ellos, con la subida de la luz, en fin, con todos los gastos que se están produciendo. Antes de pasarle a Carlos la palabra, creo que le viste a William cuando estaba hablando. Sí. ¿Cómo fue su discurso? Pues su discurso fue de tal calidad que yo me atrevo a decir, con respecto a todos los que pudieron tomar allí el micrófono, pero arrancó buenas ovaciones, o sea, como buen torero, la plaza le ovacionó, y no, la verdad que hizo una defensa. Y se pone así como se pone cuando habla, que parece que está haciendo un pase de pecho, ¿no? No, lo hizo muy bien, y yo creo que William con su defensa va a ayudar mucho para que podamos mirar al campo y que no se hagan este tipo de comentarios y de expresiones, manifestaciones que en vez de ayudar totalmente perjudican al que está dando su vida en el campo. Carlos ha hecho en el inicio, bueno, pues una reflexión, y es cierto, se habla del campo. Yo he visto algunas iniciativas últimamente que me han parecido sumamente interesantes en algunas poblaciones,
que se ofrece una casa, algo que es muy costoso tener en cualquier sitio, pero especialmente en una ciudad, para una familia, y a esta familia se le procura trabajo, así esos niños van a esa escuela, porque claro, hay un porcentaje que para que una escuela se mantenga tiene que haber un mínimo, para que haya una sanidad tiene que haber un mínimo. No se debería ir por cuotas en toda España porque es muy distinto, pero es así. Entonces, esa, por ejemplo, es una iniciativa sencilla, el que lleguen las nuevas tecnologías, que llegue Internet. Mira, por ejemplo, en Asturias tenía problemas para pasar a lo mejor temporadas allí, que me viene muy bien y lo necesito, porque ninguna compañía de las grandes de telefonía me garantizaba la velocidad o lo que yo necesitaba. Han hecho como una cooperativa por otro sistema, porque claro, es la orografía del terreno que hay que salvar, y puedo contar como anécdota que una amiga que vive en esa aldeíta donde nacieron mis abuelos, pues trabaja para empresas internacionales, no ahora por la pandemia, lo lleva haciendo muchos años porque consiguió tener ese internet, entonces ella está en su aldea donde creció y donde nació, y está trabajando pues en inglés, en francés, en el idioma que sea y con compañías internacionales, pero porque tiene esa posibilidad. Y además resulta ser una persona muy activa en el entorno en cuanto a actividades, porque también tiene muchas conexiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees, fuera ya de lo del váter que contabas al principio, cuáles crees que son realmente las necesidades por donde los políticos aprovechamos que está Orlando, que aunque no sea directamente lo suyo, pero sí para que palpe un poco, ¿no?, lo que se dice de realidad, ¿no?, de esos discursos que quedan bien? Pues yo creo que deberíamos empezar por ahí. El grave problema, y siento que esté aquí Orlando delante, espero que no se siente aludido, es que para cualquier problema en España hacemos un gran discurso y lo suelta alguien que ha estado en Harvard y dice, pero ¿usted ha pisado alguna vez alguna tierra, algún campo? No, hombre, no, pero no hace falta que yo pise nada de eso para saber de lo que estoy hablando. Y el problema está en que, claro, no tienen ni idea. Muchas veces estas cosas se resuelven con simples frases. Mi madre, que no estudió ninguna carrera, ni siquiera bachillerato, pero tiene unas frases de estas que dejabas sentado a cualquiera. Cuando sucedían cosas de ese tipo decía, hombre, a la fuerza ahorcan, porque voluntariamente no iría nadie. ¿Quién queda en el campo en España? Nosotros somos 5 hermanos y los 5 hemos emigrado. 2 a Barcelona, 2 a Madrid y 1 a París. A mi lado se han criado otros hermanos, 8 hermanos, y están 2 en Barcelona, 2 en París, 1 en Suiza, etcétera, etcétera. Podría seguir así todo el rato. ¿Por qué? Porque mi padre, que en ese momento era oficial primera, porque era especialista en dinamita, en barrenos, en todo este tema, cobraba un buen sueldo en los accesos a Galicia que se hacían entonces. Pero resulta que para que yo pudiese terminar mi bachiller superior tenía que desplazarme a Cacabelos. Y cuando terminara mi bachillerato superior, la universidad más cercana era el Distrito Universitario de Oviedo, al que yo pertenecía. Mantener un chico... Buen sitio, buen sitio. Mantener un chico en Oviedo estudiando en la Facultad de Derecho de Oviedo le costaba a mi padre el 80% de su sueldo. Claro. Por lo tanto, explícame quién quiere quedar en el campo. Claro. Por lo tanto, si yo quise salir de allí, no me quedó más remedio que emigrar, venirme a Madrid, hacer CO en Madrid, pertenecer al Distrito Universitario de Madrid, buscarme un trabajo en Madrid y pagarme mi carrera. Por lo tanto, ese es el campo real. Lo demás son discursos. ¿Quién queda en el campo? Pues ya lo podemos ver en muchos pueblos de Castilla y León. El más joven tiene 87, 88 años. Es broma, pero es real. Porque gente joven no puede quedarse. ¿Por qué? Porque es muy sencillo arreglarlo. Si alguien de verdad quisiese hacer algo en serio, bastaría que dijese, no en una aldea del Bierzo, sino en Ponferrada. Señores, estos solares, con subvención de la Diputación, del Ayuntamiento, de la economía nacional, son gratuitos. Por lo tanto, ¿qué empresa nacional quiere instalarse? Y aquí tiene solares que se paga con dinero público. ¿Quién quiere comprar una casa cercana? Pues, bueno, puedo tener la sorpresa de que el otro día he llegado a la Comunidad Valenciana a pagar un impuesto de transmisiones patrimoniales y es el 10%. Es decir, tú compras una casa de 100.000 euros y automáticamente coges 10.000 euros y vas y se lo llevas a la autonomía. Claro, en un pueblo, si tú dijeras, oiga, mire usted, no hay impuesto de transmisiones patrimoniales, pues automáticamente cambiaría la mentalidad de todo el mundo. Pero como esto que yo estoy diciendo es hablar de los mundos de Gulliver, por lo tanto, yo sí soy de pueblo, yo sí salí de pueblo,
Me encanta mi pueblo al que no volveré nunca y espero que a mis hijos jamás se le ocurra volver allí excepto de vacaciones, que se está muy bien, porque la vida es terriblemente dura, terriblemente desasistida. Si quieres ir a comprar algo en serio tienes que irte a Ponferrada, si tienes que ir a un médico, como estaba diciendo Cárdenas, pues tienes que irte a 10 o 12 kilómetros. El hospital más cercano pues, es única y exclusivamente el de Ponferrada. Si tienes un enfermo familiar en Ponferrada, olvídate de trabajar ya, porque entre que coges el coche y te vas y lo visitas y estás con él, has perdido el día. Por lo tanto, todo eso es real, lo demás son discursos bonitos. ¿Qué hay que hacer con el campo? Pues como se debe hacer con el resto de España, industrializarlo, es decir, hacer que empresas agrícolas, empresas conserveras, empresas con verdadera tecnología, produzcan esos alimentos con gente que trabaja en turnos, que tienen a Ponferrada como centro fundamental para que sus hijos estudien, para tener un teatro, para tener un cine, para tener un restaurante, para salir el fin de semana y tomarse un vino, y que esa empresa coja con una furgoneta a sus 20, 30 trabajadores y los lleve por todas las instalaciones del Bierzo, donde se pueden producir muy buenas vacas, muy buenos corderos, muy buenos cerdos, etcétera, etcétera, etcétera. No, etcétera. no lo veo así, pero es tu Claro, solución. porque el resto son unos Sí, señores, yo he vivido así toda mi vida, unos señores como mi casa, que siempre hemos tenido cerezos, siempre hemos tenido viñas, siempre hemos tenido castaños. Tú recoges tus uvas, tus castañas y tus cerezas y las tiras a la basura, porque lo último que te queda es que venga Carrefour y te diga, ¿a 20 céntimos? O si no, no se las compro, ¿eh? Y no tienes otra alternativa. Entonces, o se las das a 20 céntimos a Carrefour, por eso tienen que vender por debajo de costes, porque no hay ningún otro mecanismo de la administración, ni de ningún otro mercado, donde tú puedas hacer nada, porque tú no tienes mecanismos para transportarlos, venderlos, almacenarlos, porque eso solo lo puede hacer una empresa No, lo que con pasa una que masa hay... crítica. En física se llama masa crítica. Ahora vamos a aprovechar que está en Castilla-León para hablar de las elecciones, pero claro, cada uno cuenta lo que conoce o lo que ve en su entorno, pero por ejemplo en la aldea de la que eran mis abuelos, la experiencia es otra, es una aldea que es verdad que no tiene muchos habitantes, pero que se están haciendo casas nuevas, que hasta ha habido 3 nacimientos de parejas jóvenes que han ido a vivir en los últimos 15 años, digamos, que pueden parecer que son poquitos, pero porque son más niños que se van sumando. Y, por ejemplo, sin ser empresas organizadas, porque entonces yo no sé si se mantendría el campo o se arrasaría, tengo ahí la duda, pues, por ejemplo, hay una pareja que vive con sus 2 niños, cultivan y venden lo que cultivan a la cercanía, porque hay personas mayores, efectivamente, que ya no pueden seguir atendiendo el campo, pero sí quieren tener esos alimentos como los que han tenido siempre, o los huevos de las gallinas, y los venden en el entorno. Y lo compran y viven de eso. Y hay otras iniciativas de ese tipo. Pero vamos a hablar porque estamos en elecciones. Parecía como que estaba aquí pidiendo el voto no sé para qué candidato. ¿Cómo va lo de Orlando? Vaya lío. Mira, yo no sé, pero estamos hartos, yo creo, los ciudadanos, de tantas encuestas. Ya no sabemos. Un día uno dice una cosa, la encuesta real es la del domingo. La del domingo, como todas las elecciones. Y yo creo que en la gente hay un mensaje claro. Decía Carlos, hay que poner industria, suelo a favor de la industria para que la industria se instale. Ponía el caso de un impuesto, ¿no? Y yo creo que la gente que quiera bajos impuestos, oportunidad de trabajo, empleo, que no le suban la gasolina, la energía, tiene que votar a Mañueco. Mañueco es la opción preferida, claro. Luego, el que Mañueco, quiera... que es del PP, ¿no? Del Partido Popular, sí, claro, es que del Partido todo, Popular, por si del Partido Popular. Porque hay mucho despiste, Orlando. Desde luego. Partido Popular, tiene que votar Partido Popular. ¿Por qué? Porque si vota, si quiere otras que se suban los impuestos, que haya más rigideces en el mercado laboral, que no haya oportunidades para jóvenes, que siga habiendo ese mercado, ese paro femenino y juvenil, pues tiene que votar otras opciones que no son el Partido Popular. Entonces, yo creo que es evidente, es muy claro, el Partido Popular lleva gobernando muchísimo tiempo la región, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y cada elección ha ido demostrando los buenos resultados, y no solamente en Castilla y León, hay que mirar en la Comunidad de Madrid, 27 años gobernando ya aquí,
y Isabel Díaz Ayuso lo está haciendo estupendamente. Hay que mirar a Andalucía, cómo cogió los resultados de Andalucía y cómo está hoy Juanma Moreno en Andalucía. Entonces, bueno, yo creo que la mejor encuesta, como bien dices, es el domingo, pero yo tengo mi buena previsión de que el Partido Popular va a ganar con rotundidad el próximo domingo en Castilla y León. ¿Alguna cuestión que añadir a las elecciones de Castilla y León? Bueno, yo creo que, mira, aquí de inventar poco, y menos en el campo. Los experimentos ni con Gos. Y menos en el campo. En el bueno, campo. William. Está bien, mira, Carlos. William, Es que es que William es sensato, es Sí, sensato. sí, porque ha dicho de inventar, pero ¿cómo lo ha dicho? Sí, menos en el campo, porque bueno, pues allí se vive como medianamente se puede vivir. Mira, en la manifestación del 23 de enero, no todos tenían 87 años. En el campo todavía hay muchos hombres y muchas mujeres jóvenes que deciden como opción de vida. Y Castilla-La Mancha. Deciden, no, yo me quedo con lo de mis padres y yo sigo aquí con todo el derecho y la legitimidad del mundo. Yo creo que hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo. Y hay que fomentarlo y ayudarlo. Pero te cuento una cosa. Si hay intentos de industrializar y de crear la ganadería intensiva, y esa ganadería intensiva fue la que se cargó el ministro Garzón, Alberto Garzón, ¿verdad? Entonces, tú haces un esfuerzo para darnos de comer, porque es que si no, no comemos. ¿Cómo vamos a comer carne solo con lo que produce la ganadería extensiva? No es suficiente, ¿verdad? Entonces, hay gente que hace esfuerzos importantes, inversiones importantes, y llega un ministro y se va al Reino Unido a decir que esa carne es de mala calidad porque se produce con maltrato animal. A otra se le ocurre decir que el vino da cáncer. Los viticultores están de los nervios. Pero bueno, ¿qué manera es esa? O sea, oye, primero respetar la vida de esa gente, ayudarla, tratar de, Dios mío, ¿cómo nos están castigando nosotros que somos urbanistas? ¿Cómo nos está castigando la gasolina? El precio de la gasolina, 1.60 el litro, imagínate 60, el gasoil. y 70 para la gente del campo, imagínate lo que significa eso para el que tiene una explotación de ordeño, de vaca, lo que significa eso y lo que significa el precio de la electricidad. Es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, por eso el sector está ya de pie. Y yo creo que hasta que no se corrijan estas anomalías y estos despropósitos, porque en el fondo es un desconocimiento lo que decías, Carlos, de que hay gente que toma decisiones sin haberse pasado un segundo, medio día en una explotación o en un sitio donde se vive y se trabaja con aquello, ¿no? Entonces, yo entiendo que es una realidad que hay que atender. Hay que atender porque en el fondo está corriendo riesgo nuestra propia despensa. Algo tan sencillo como la soberanía alimentaria. Tantas soberanías que defendemos y vamos a dejar perder la soberanía alimentaria. Eso es terrible para cualquier pueblo. No sé si quieres... ¿Tú dónde votas? ¿En Madrid o...? Sí, yo estoy empadronado aquí en Madrid y voto en Madrid, no voto en Castilla y León. Y respecto a este tema, pues yo siento en este caso ser un poco pesimista. Creo que se habla desde Madrid del campo y habría que ir al campo para hablar desde el campo. ¿Cuál es el problema del campo? Que las personas que están en el campo, por eso están allí, no tienen formación para poder escaparse. Porque el que tiene formación se escapa. No es verdad, Carlos. Bueno, entonces nos hemos inventado. Entonces resulta que Sergio del Molino, al que admiro... Entonces, ¿veis cómo entramos en contradicción? Entonces, Sergio del Molino, al que admiro, ese libro maravilloso que ha escrito, que es La España vacía, algo de vaciada ha venido después, pues es mentira. Pues no, eres el que retrata en su libro por qué hemos tenido que emigrar los del campo, por qué el campo... Parece ser que hubo una manifestación el otro día porque los del campo están hasta aquí arriba, ¿no? Sí. Parece ser que están bastante fastidiados y cansados. Debe ser que no les tratan muy bien,
porque si les trataran bien estarían encantados en su Arcadia feliz, ¿no? Parece ser que no es así. Segundo, cuando vamos a muchos pueblos de Castilla y León, pues vemos que quien queda allí son jubilados, y cuando mueran esos jubilados todo el mundo sabe que el pueblo va a desaparecer. O sea, porque viven de la jubilación, porque vivir en un pueblo, yo soy de pueblo, viví en un pueblo hasta los 18 años, no se puede vivir. ¿Por qué no se puede vivir? Bueno, No, Carlos, es que tú tienes, se puede interactuar. Por favor, sí, la sí. prueba está, Porque vamos a la ver, prueba está. Orlando. yo soy de Colombia, vengo, me definí urbanita, pero eso no quiere decir, mi mujer es de pueblo, es de un pueblo de Castilla-La Mancha, de herencia, y tengo herencia, un pueblo con más de 9.000 habitantes, Alcázar de San Juan, hay muchos pueblos allí, y, o sea, y también es campo, Carlos. Orlando. Y hay población, hay gente Y hay gente con formada, formación. gente joven. Aquí gente, estamos en claro, un o sea, que programa Lo cultural. que estamos hablando es que esas personas, esos jóvenes, esas familias que todavía están en el campo, arraiguen allí, y que en lugar de que se vacíe el campo, haya más, que vaya, y creo que hay unas oportunidades ahora mismo, la pandemia nos ha ofrecido esa oportunidad, mucha gente desea irse al campo. Maravilloso. Que a mí no me gusta el campo no quiere decir que estoy en contra del campo, no quiere decir que haya mucha gente Orlando, que quiere ir al campo. pregunta muy y creo sencilla. que ahí está la clave, Bueno, Carlos. pregunta Hay muy que sencilla. arraigar y ¿Cuántos procurar jóvenes, crear más oportunidades? ¿Cuántos jóvenes nacidos en los años 70 viven en herencia? ¿Cuántos jóvenes nacidos en el año 80 viven en herencia? Pues yo te digo ¿Cuántos una jóvenes? buena muestra de todos. No, tú dime lo que quieras. Del Los colegio de números, mi- los Bueno, números Carlos, no pero engañan. Déjale vamos a- que te conteste. Claro, pero es No, que... pero me va a contestar Está como Carlos- político, No, con un no, discurso. no, Números. No, te lo estoy Números. diciendo, claro. Carlos, de Carlos, un grupo a de ver, 20 personas... Tiempo muerto, que yo soy del baloncesto. Que yo soy del baloncesto, tiempo muerto. Vamos a ver. Déjale que te conteste. Claro. Adelante, Eso, Orlando. si no es la Inquisición. No, Él adelante. ahora no te está hablando como político, porque si te estuviera hablando como político, probablemente estaría hablando del PP de Madrid. Te ha hablado de un pueblo que es su mujer, o sea, fíjate que nos hemos ido a otra comunidad autónoma. Claro, Castilla-La Y Mancha, entonces, eso más o es. menos, los números de herencia no se los habrá traído, pero más o menos sí No, que no, sabes. pero Pero, conozco por déjale, el entorno. déjale que te dé algún dato, Sí, Carlos. sí, por el entorno, pues es un poco el grupo de amigas, ¿no? de mi mujer, que son un grupo de 10, pues de 10... ¿Tu mujer qué edad 6, tiene? 6, Si no es indiscreción. bueno, 38 años. Bueno, 38 pues ahí años. está. Es del Sigue, sigue, 83. de 10, es del 83, ¿eh? de 10, ya no estaba hablando del 77, que también tiene amigos del 77, de de 10, los años 70. De 10, 6 están todavía allí y 4 están fuera, entre ellas mi mujer. Una que ha ido a Suiza y ha vuelto a Castilla-La Mancha. O sea, que tú fíjate, y con perdón de que estoy aquí dando datos privados, pero es una... No quiere decir que sea una muestra representativa, pero es una muestra de muchas, claro, como mucha gente de Extremadura, de La Rioja, de Castilla y León, de Galicia, de Asturias. O sea que, Carlos, yo creo que también hay que tener una visión un poco también, yo creo que soy bastante optimista en ese sentido, de que hay que procurar oportunidades para la gente del campo. No todo es tan negativo. Sí. Creo que la virtud que ha conseguido la Unión Europea es que se ha conseguido este desarrollo gracias también a que se ha podido industrializar el campo en este continente. Vamos, que antes, acuérdate que había La vida desabastecimiento real- alimentario. La vida real es otra cosa. La vida real es ser un padre. Vivo en otra realidad, Sí, ¿eh? totalmente. Vivo en otra realidad. Me dejas que, mira, yo te he escuchado, ¿me escuchas Sí, tú a mí ahora? sí, sí, Carlos. La Y remata realidad de que la quiero- vida es tener 2 o 3 hijos, tener 35, 40 años, sacarlos adelante con mucho esfuerzo y saber que los vas a ver una vez al año cuando vengan en vacaciones. Porque tus hijos, si quieren estudiar y si quieren desarrollarse, tienen que irse, porque allí discrepa lo que quieras. Entonces, cuando seas Porque ese ahora padre, hay oportunidades. cuando seas ese padre, que sepas que lo único que te queda en la vida es ver si algún día tus hijos vienen a verte el mes de vacaciones en agosto, pues entonces sabrás de sentimientos, no de discursos, ni de leer libros, sino de sentimientos reales. Ese es el sentimiento real que tienen 8 o 9 de cada 10 ciudadanos Vale. que se desarrollan en esos pueblos. Carlos, voy a decir una cosa, le dejo a William y a ver si hablamos de cuentas y luego de la reforma, Ok. o no sé si nos va a dar tiempo. Te voy a invitar que vengas a Asturias Me encanta Asturias. y que conozcas... Me precio de conocer la- bien Asturias. Creo que no, porque, Bueno. porque la vida real que estás diciendo, empiezo, por lo menos,
estando casi segura, diré, que tu hipótesis de trabajo no es acertada. Porque la vida real no es tener hijos. Hay quien tiene hijos y hay quien no tiene hijos. Entonces empiezas mal. ¿Empiezas mal? No, empiezas mal, Carlos, es verdad, porque eso es una elección también de vida o una realidad. Entonces, no vamos a fijarnos solo en eso. Y luego, referente a la formación, discrepo. Él hablaba de herencia, yo te hablo, la aldea de mis abuelos pertenece a un concejo y el pueblo más grande, digamos, es Infiesto, que tiene a día de hoy 5.500 habitantes. No te sé decir el porcentaje, el próximo día vengo preparada, pero hay, por ejemplo, una escuela de música donde sabes que hay una persona con nosotros que está trabajando, que es Candela Álvarez, y no solamente ella, sino muchas personas de su familia han estudiado. Y te puedo decir que hay un nivel cultural muy grande, donde hay una afición por el teatro y por muchos intereses que a lo mejor somos ajenos. Entonces, es complicado lo de los pueblos, pero bueno, hay una inquietud cultural. Vamos a oír a William y vamos a avanzar. A ver, William. Solo un consejo a Carlos para que encuentre el rumbo de la felicidad. Bierzo, mira, yo ya que todos hemos dicho lo que hacemos y nuestra vinculación al campo, sí. Yo tengo una pequeña, yo produzco aceite de oliva virgen extra. Buenísimo. Y para mí eso ha sido, caramba, le ha dado un vuelco a mi vida y a la manera de entender las cosas. Y el otro día variamos las olivas. Ajá. Y cuando las llevamos, mira, con un montón de gente, estaban los de allí, de toda la zona, de Chinchón, Y yo ahí es donde he conocido, es un aceite que, por cierto, un año yo regalé a todos mis clientes y patrocinadores. Y ahí es cuando conocí a tu hijo, porque tu hijo también se implicó en el proyecto y su hijo vive fuera de España. Totalmente, y se lo pasa pendiente, me llama cada X tiempo, está pendiente, mira, y cuántos kilos, y cómo va, o sea, pendiente del tema, ¿no? Entonces, de verdad, y compartes con gente de allí, que tienen toda su vida y todo su proyecto vital, lo tienen allí en el campo y son felices también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, te invito. Yo recomiendo, aquí recomendamos libros, yo recomiendo a nuestros televidentes La España vacía, de Sergio del Molino, no tienen pérdidas, Sergio del Molino, La España vacía, y les hablará de todos esos urbanitas que bucólicamente quieren volver al campo y a comprar pueblos, y vean lo que ha pasado, porque ha hecho estudios sobre temas concretos y gente concreta. Léanlo, leamos todos. Bueno, pues leamos y vivamos y disfrutamos de la vida, como dice William. Claro. Bueno, pues vamos con las cuentas, como la cosa está entretenida, pero bueno, resultados económicos en la Comunidad de Madrid, en un tiempo que estamos viviendo que ciertamente está lleno de incertidumbres, que es lo peor que puede venir para la economía, que no haya la confianza, ¿no? Bueno, pues, pero Madrid es una región llena de confianza, inspira confianza, y eso no lo digo porque viva en otra realidad, no tiro de argumentario, lo digo porque los datos están ahí, los resultados son que tras 27 años de gobierno del Partido Popular, en la Comunidad de Madrid, pues nos hemos convertido en la locomotora de España. Después de hace 25 años éramos la cuarta economía de España, ahora somos la locomotora de España, la locomotora económica, somos la quinta región económica de la Unión Europea, tenemos la región de España con los impuestos más bajos, que eso también hace mucho bien para poder atraer inversión. Somos la región que atraemos mayor inversión extranjera, desde los años 90 llevamos atrayendo como mínimo el 60% de la inversión extranjera que llega a España viene a Madrid. Somos la región de España con la deuda proporcionalmente más baja respecto a su Producto Interior Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra deuda es un 16% de nuestro Producto Interior Bruto regional respecto a una deuda nacional que está ahora mismo, el gobierno de la nación socialcomunista la ha disparado al 125% del PIB. Somos la región que atrae más talento, la región de España que atrae más talento, de los 300.000 jóvenes que eligen las 14 universidades públicas y privadas de Madrid,
de esos 300.000, un 30% son de Madrid, pero un 10% vienen de otras regiones y de otros países, con lo cual somos la quinta región que atrae mayor emprendimiento y somos en plaza preferida para las startups, con lo cual eso no se hace de la noche a la mañana, se hace con políticas serias, políticas de credibilidad que inspiran confianza. No estamos en el juego de subir impuestos, todo lo contrario, bajamos impuestos, eliminamos impuestos. Sabemos que el gobierno social comunista del presidente Sánchez nos quiere subir a los madrileños, crear impuestos como el impuesto de patrimonio y todo esto, que lo único que va a hacer es ahuyentar esa inversión que tú decías antes, Carlos, ahuyentar esa inversión, esas empresas que se instalen en Madrid. Y a los autónomos. Bueno, los autónomos ya... Si realmente los autónomos se leen lo que son las propuestas, es bueno, para echarse a temblar, no, para desistir, yo creo. Nosotros estamos en contra ahora mismo del aumento de las cotizaciones de la Seguridad Social, pero sobre todo, ya no tanto porque supone un mayor coste para los autónomos, sino porque no es el momento. No. Es el momento ahora mismo, necesitamos de mayor disponibilidad de renta, de mayor flexibilidad en la contratación de trabajadores, pero este gobierno está empeñado en todo lo contrario, en crear más trabas, en subirnos los impuestos y en poner las cosas más difíciles pues, a las personas que viven en el campo, a los autónomos. Bueno, yo creo que va en la dirección contraria que debería ir y que ahora mismo la situación pide otras políticas. Estáis bueno, queriendo aprobar, ¿no? Se ha preparado una ley de libre mercado. ¿Qué quiere decir? ¿En qué consiste? Danos algunas líneas generales. Pues mira, yo creo que la ley de mercado abierto yo creo que es lo mejor que puede venir precisamente en este momento, porque lo que va a pretender es que cualquier operador económico que ahora mismo esté operando en Galicia, en Valencia, en La Rioja, en el País Vasco, pueda venir a Madrid con la única condición de cumplir con las mismas condiciones que allí obtuvo su licencia, y esto va a permitir que pues, muchos productos y servicios que hoy por hoy con tanta traba burocrática y administrativa está impidiendo que pueda circular libremente por España, ya no solamente por la Unión Europea, sino por dentro de nuestro país. Se han creado como 17 mercados que lo único que hace es incrementar los costes de transacción, impiden esa movilidad de servicios y de productos, que no está siendo real el mercado único español. Entonces, yo creo que la Comunidad de Madrid es pionera en ese sentido. Estamos dando una lección al resto de autonomías que dentro del marco de autonomía de cada comunidad autónoma, pues le estamos diciendo, bueno, pues instálate en Madrid, lo único que te voy a pedir es que cumpla los mismos requisitos que cumples en otras regiones que te has instalado, y Madrid está para acogerte. Esto va a suponer un gran revulsivo a la economía madrileña, porque va a significar mayor inversión, mayor instalación de empresas y mayores oportunidades de trabajo y de empleo. Con lo cual yo creo que eso va a ahondar todavía más en esas políticas de liberalización que lleva aplicando el Partido Popular en el gobierno en la comunidad. Pues estaremos pendientes cuando se presente y bueno, supongo que te tocará también ahí defenderlo. Sí, mañana, o sea que ya te llevo alguna pregunta, le hago una pregunta al consejero de Economía al respecto. Al respecto, fenomenal. Bueno, pues ahora para terminar en alto el programa, porque creo que de Venezuela hablamos la semana pasada, hablaremos otro día, porque creo que cuando empiece Carlos con el tema de la reforma laboral, ya no va a haber tiempo para más. Carlos, la reforma, vamos a salir del tema de la votación porque yo creo que nos quedamos también un poco, no en la anécdota, es otro tipo de, creo que de valoración la que hay que hacer, pero sí la reforma laboral, conocida como tal. Digo conocida como tal porque hay quien dice que no es una reforma, en fin, necesaria. ¿Qué tiene de novedoso, si es que tiene algo de novedoso? Pues a mí me han dicho que la caridad empieza por uno mismo. Sí. Por lo tanto, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es defender este programa, defender esta televisión, Déjate de Historias TV, que habléis. Oye, ¿por qué me has dicho Déjate de Historias mirándome así a los ojos? Para que no te provoque. Y que hablen con sus familiares, con sus amigos. Oye, no dejes de ver Déjate de Historias TV, que está creciendo. He leído los índices de crecimiento, me han encantado. Estamos muy contentos. Y por lo tanto, 2 o 3 meses antes
de firmarse la llamada reforma laboral, aquí dijimos en qué términos iría y por lo tanto pido que vayan ¿Dijiste? a ver. Dijimos, bueno, No, yo no lo dije. Lo dije yo, pero Tú bueno. lo dijiste. Dije que las reformas serían muy pequeñas, que las reformas serían en 3 sentidos. Serían suprimir la prevalencia de los convenios de empresa, y explicamos lo que era, ya se ha suprimido por suerte, porque no se puede permitir que una empresa, por las circunstancias que sea, firme un convenio por debajo del sector, porque eso puede llevar a un dumping laboral inmediatamente, por las circunstancias que fueren. Por lo tanto, cualquier empresa en este país puede firmar un convenio de empresa, pero siempre respetando el convenio del sector y, si puede ser, mejorándolo, para que esa empresa gane más dinero y sus trabajadores estén mejor pagados y sus trabajadores puedan comprar sus productos y los de otras empresas. Porque si no tienen dinero, los trabajadores no pueden comprar y consumir. Y aquí tenemos un experto en economía que sabe que el consumo en España, por lo menos, es una fuente enorme de riqueza. Por lo tanto, iba en ese sentido. Iba en el sentido de que ya el Tribunal Supremo se había pronunciado de que no tiene ningún sentido que, terminado un convenio, mientras no firmemos otro, lógicamente los trabajadores se vayan a su casa y esa empresa se hunda, y que esa empresa pues tiene que tener trabajadores. Aquellos trabajadores que están distribuidos en turnos tienen que acudir a los turnos, y por lo tanto hay un impasse hasta que se firme otro convenio. ¿Cuál es ese impasse? Pues que se mantienen las condiciones tal como estaban, y cuando se firme el nuevo, sea en un sentido o sea en el otro, pues se empieza a operar el nuevo, lógicamente. O sea, había trabajadores que pretendían que no se aplicase, por ejemplo, las sanciones terminado el convenio. Hombre, si tú pegas a un compañero habrá que aplicarte alguna sanción mientras no se firma un nuevo convenio. Carlos, perdona porque nos queda muy poquito tiempo y hay una pregunta que quiero hacerte porque me interesa especialmente tu opinión. Sin tener, por supuesto, los conocimientos que tiene Orlando sobre economía, a mí hay algo que no me cuadra, y es esto que se llama, además es un lenguaje que aceptamos los medios de comunicación, en el cual yo no estoy para nada de acuerdo. Esos empresarios a mí no me representan. Yo soy empresaria, pero de una pyme, como tantas pymes hay en España o como tantos autónomos. Nosotros no estamos en esas negociaciones, nosotros nunca tenemos las prebendas que muchas veces ellos firman para llegar a estos acuerdos. Entonces no entiendo cómo el gran empresariado español, o sea, las empresas más grandes, más potentes, que son las que firman esos acuerdos, no el resto. O sea, cuando se habla de consenso, es de un consenso elegido entre unos representantes que se han sentado en esa mesa. Hay una parte empresarial muy grande que no estamos representados. Y entonces no entiendo esos intereses, cómo se puede llegar a un acuerdo con un partido comunista, porque es diametralmente opuesto. Hay, o se puede pensar, que es lo que yo creo, que hay algún tipo de acuerdo fuera de lo que está escrito para aplazar pagos de seguridades sociales o de algún otro tipo, es decir, para suavizar acciones hacia las empresas y que por eso firman ese acuerdo, porque si no, a mí, como María José Peláez, no hablo ya presentadora de este programa, sino como pequeñita empresaria, no me cuadra. Bueno, pues mira, te contesto. El grave problema de este país, sé que es un poco chocante, pero hasta divertido, que es que los asesores sexuales de este país eran los curas, que por propia ley tenían prohibido conocer el sexo, y no lo conocían nunca, y eran los que asesoraban sexualmente. Por lo tanto, lo que tenemos en este país es que todo el mundo habla de lo que no tiene ni idea, y soy así de rotundo y de radical. Sí. El 85% del empleo, y ahí Orlando está 100% de acuerdo conmigo, el 85% del empleo en este país es pequeña y mediana empresa. Segundo, Repsol, Telefónica, el Corte Inglés sí, Repsol, Telefónica, Indra, Iberdrola no están afiliadas a COE y son totalmente contrarias a COE, y siempre dicen claramente, con muy buenos asesores, que COE no les representa. Por lo tanto, yo hablo desde el año 83, que estoy en CEIN, y que luego estoy desde el año 87 en COE, de la pequeña y mediana empresa. Yo soy el asesor de CLAVE, que es la Asociación Nacional de Pequeños Editores, donde tú estás, y por lo tanto yo hablo en tu nombre también. Es decir, hablamos de pequeña y mediana empresa, y por lo tanto la pequeña y mediana empresa también tiene que estar protegida. ¿Cómo está protegida? Sabiendo que no hay un bandarra
que al lado produce esos mismos productos bajo cuerda, sin controles sanitarios. Nadie estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Pues tampoco sin controles laborales. Y por lo tanto, si firma un acuerdo por debajo del convenio del sector que yo como representante empresarial firmo, es porque está vulnerando la legislación. Y entonces me está vulnerando a mí. O sea, tendremos que seguir la semana. Claro. Perdona, que no quiero cortar porque además es muy interesante, pero te voy a decir que eso, digamos que te devolvería lo que has dicho tú del campo. Eso es lo que decís o dicen algunos desde unos sitios muy cómodos. Nosotros estamos en una tele con unas licencias y yo llevo años harta de que aquí ponga cualquiera una antena en un tejado y emita. Y tiene la misma publicidad institucional que yo y otras muchas cosas iguales que yo. O sea que pues eso, ves cómo tú lo vives, hay que suprimirlo. Lo padezco. Claro, hay que suprimirlo, tiene que ir a la legalidad como tú. Pues como lo del campo, igual. Sigues viviendo en la metáfora. Exacto. Carlos González, te quiero, te adoro, hasta el próximo programa. William Cárdenas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María José. Recordamos, bueno, Carlos es abogado, aquí te presentamos además como asesor de clave, William también es abogado, internacionalista, torero, Orlando Chacón Tavares, nos ha encantado tenerte aquí. Muchísimas gracias, María José. Portavoz de Hacienda nada más y nada menos, de Economía, en la Asamblea de Madrid, espero que vuelvas. Sí, desde luego. Tendremos que traer a Carlos, ¿no? Para... Perfectamente. ¿Verdad que sí? Así podríamos, hablaremos aquí con pasión, que eso gusta. Perfectamente. A mí me gusta escuchar y también que se me escuche. Exacto. Bueno, pues a todos ustedes agradecerles siempre su fidelidad y, si me lo permiten, una última recomendación es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.